Hemos llegado a la parte final de esta tercera epístola del apóstol Juan y el apóstol concluye con un saludo de despedida. ¿No? Lo que va a hacer en estos últimos versículos es despedirse en su carta y yo quisiera introducir esta enseñanza hablando un poco de lo que es el saludo, ¿no? Saludo es la manera en la que dos personas o más se comunican a la hora de encontrarse o de despedirse, ¿no? Generalmente asociamos el saludo a la hora en que nos encontramos con alguien, pero también se usa al momento de despedirnos, como es el caso de esta carta, ¿no? Y el saludo, o la palabra saludo, viene del latín salutare, que significa desear salud. Eso es lo que hacemos cuando saludamos, deseamos salud, ¿no? Hacer a alguien cumplidos al momento de encontrarse o de despedirse, eso es la dinámica del saludo, ¿no? No se sabe con certeza cuál es el origen del saludo, pero la mayoría de los que estudian este tema coinciden en afirmar que se trató de una acción que se hacía con el propósito de mostrar a la persona con la que uno se encontraba que no había en uno el deseo de hacerle daño, que no había en uno el deseo de agredir o de pelear con esa persona. Y de ahí la costumbre de levantar la mano abierta, ¿no? Esa expresión de saludo viene de ahí, como diciendo, no tengo un arma, no vengo en son de guerra, ¿cierto? Vengo en son de paz. No tengo mala intención, sino que más bien tengo el deseo de entablar amistad, de ser cordial con usted. Y de eso se trató más o menos el saludo, ¿no? Se encontraban y mostraban la mano, decían, no vengo en son de guerra, ¿no? Y era prácticamente una declaración de no agresión, de acercamiento. Y con el tiempo, pues la costumbre fue cambiando hasta la forma que la tenemos hoy en día. Ahora el saludo es una forma de cortesía, una demostración de amabilidad, una demostración de afecto, de respeto, de cordialidad. Todo esto viene a ser el saludo hoy en día, ¿no? Y en el estudio que vamos a ver hoy, que los versículos que vamos a estudiar hoy, pues vamos a estar hablando del saludo. Por eso introduzco de esta manera nuestro estudio. Entonces continuamos hoy con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema, hemos tenido un lema a través de todo este estudio que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y estamos estudiando en la tercera epístola del apóstol Juan, prácticamente ya el final, ¿no? Este es el sermón número 69 titulado Llamado a amar en la verdad. Llamado a amar en la verdad. Vamos a estar estudiando hoy los últimos versículos de esta carta del 13 al 15. Tercera de Juan 1, obviamente porque solo tiene un capítulo, del versículo 13 al 15, dice la palabra del Señor. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero pero no quiero escribírtelas con tinta y con pluma, con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Entonces avanzamos a través de esta tercera epístola de Juan y hemos dicho que esta carta representa para la iglesia un llamado a la práctica de la verdad. Eso es lo que representa esta carta para los creyentes. A través del estudio de esta carta hemos podido identificar que en el mensaje de Juan hay 6 llamados que tienen que ver con la práctica de la verdad. Son 6 llamados que impulsan más bien a la iglesia, que mueven a la iglesia a la práctica de la verdad, no solamente teoría, ¿cierto? Sino la práctica. Ya hemos visto 5 de esos llamados y hoy estudiaremos el sexto y último, que es un llamado a la iglesia a amar en la verdad. El apóstol Juan comienza con este tema, la epístola, si ustedes recuerdan. En el primer versículo, el primero o segundo versículo, ya nos estaba hablando del amor en la verdad, que es esa práctica, ¿no? Y termina estos versículos manifestando su amor fraternal basado en la verdad de Jesucristo. Por eso se titula así esta enseñanza.
No es que el texto lo tenga allí escrito así literalmente, sino que en el texto podemos ver a Juan amando en la verdad. La pregunta que vamos a contestarnos hoy en este estudio es, ¿qué significa amar en la verdad? ¿No? ¿Qué significa este tema que ha sido importante dentro de la carta, la tercera carta del apóstol Juan? ¿Qué significa amar en la verdad? En la despedida del apóstol Juan, que vamos a estar estudiando hoy, vamos a ver la respuesta a esta pregunta en tres sencillos puntos que quiero que empecemos a desarrollar. Entonces, primeramente, amar en la verdad significa tener comunión como hermanos. Tener comunión como hermanos. Ese es el primer punto de nuestra enseñanza de hoy. La pregunta, ¿qué significa amar en la verdad? Primeramente significa tener comunión con los hermanos. Vamos a meditar un poco en lo que dice el apóstol Juan aquí en el comienzo de la carta. El texto de hoy, Juan comienza manifestando el deseo de seguir conversando con Gallo, de seguir enseñando, de seguir dando instrucciones a su discípulo. Él manifiesta que él tiene el deseo de seguir adelante con su enseñanza. Miren que eh, como que le quedó corta la carta, ¿no? Y realmente fue una carta muy corta, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque nos recuerda que hay algo que une a los creyentes a pesar de la distancia. Recordemos que había una distancia entre Juan y su discípulo Gallo, pero había algo que los unía, ¿no? A pesar de la distancia, a pesar de que se congregaban en iglesias locales distantes, había allí algo que los unía. Lo mismo pasa con todos los creyentes. A pesar de que no todos estamos en la misma iglesia local, a pesar de que no todo el mundo vive, todos los cristianos vivimos en un solo lado, sino que vivimos dispersos por todo el mundo, a pesar de eso siempre hay algo que nos une y es la verdad del Evangelio. Esa es el punto central de nuestra unidad, ¿no? La verdad del Evangelio. Juan disfruta enseñando a Gallo y dice, yo quiero seguir enseñando, ¿no? Y él disfruta aprendiendo. Gallo disfruta aprendiendo también, ¿no? Y esa es la relación que tenemos como creyentes, ¿no? Esa es la realidad que compartimos como creyentes, que todos los creyentes amamos la palabra, deseamos la palabra, nos deleitamos en la palabra. Y en la regeneración, Dios cambió nuestro corazón de tal manera que los creyentes valoramos hoy en día la palabra. Tal vez al principio no, cuando recién conocimos el Evangelio, apenas estamos empezando, sencillamente fue Dios el que hizo ese cambio, ¿no? Realmente la conversión no es simplemente un acto de la voluntad del hombre, no, sino que la conversión es una obra de Dios, obviamente, que involucra la voluntad del hombre, en el sentido que Dios cambia nuestro corazón, renueva nuestro ser y nos lleva a Él. Pero a partir de entonces Dios empieza a poner nuevos afectos en nuestros corazones, de tal manera que empezamos a amar la palabra, a valorarla, empezamos a deleitarnos en ella. Ese libro que nos parecía tan grande, tan imposible de leer, que de pronto habíamos visto, de pronto habíamos querido empezar a leer, pero nunca lo leímos. Ahora, cuando conocemos al Señor, pues tenemos ese deseo, ese amor, ese anhelo de conocer más la palabra de Dios. eh, es una obra de Dios en nuestros corazones, en la regeneración, de tal manera que los creyentes que son creyentes verdaderos, pues de una u otra forma amamos la palabra. El Salmo 119, versículo 10, quiero leerlo hasta el 16, dice así, miren lo que es un creyente en relación a la palabra de Dios. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Una expresión maravillosa del salmista en el Salmo 119, todo el Salmo. Una expresión de anhelo por la palabra.
es una expresión de respeto, de amor hacia las Sagradas Escrituras. Y es esa obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada creyente, que nos lleva a amarle, amar su palabra, su voluntad, su verdad revelada en las Escrituras. La Biblia se convierte para el creyente en su alimento diario, su alimento. La Biblia es la fuerza del creyente, la Biblia es la lámpara que alumbra el camino del creyente. La Biblia es la espada con la que el creyente vence al enemigo. Obviamente, a causa de nuestra realidad de pecado, porque a pesar de que hemos sido regenerados, que somos salvos en Cristo, aún somos pecadores. Pecadores redimidos, pero pecadores. Así que por causa de esa situación, de esa condición pecaminosa, pues no amamos la palabra tanto como debiéramos, ¿no? No la amamos como debiéramos. Muchas veces, incluso cuando el creyente descuida su comunión con Dios, cuando no es diligente en su devoción, pues él pierde interés en la palabra, se vuelve ocioso, se vuelve perezoso, y obviamente esto termina en su mal, termina en la dificultad de no poder crecer, de no poder edificarse y llegar a tener que cometer muchos errores que le van a costar ciertas angustias y dificultades, porque fue una persona ociosa, una persona que no quiso, que no deseó, que no perseveró y que está en una situación de desánimo con la palabra. Pero la Biblia es para nosotros nuestro pan, nuestro alimento. A todos los creyentes nos une la verdad del Evangelio de Cristo, y es por eso que Juan quería seguir enseñando a Gallo. Obviamente Gallo quería seguir aprendiendo. Pero aunque el apóstol puede continuar escribiendo esta carta, miren que apenas va un capítulo, ¿cierto? Aunque el apóstol podía seguir escribiendo esta carta, él manifiesta a Gallo que no quiere seguir escribiendo. Él quiere ir en vivo, ¿cierto? Él quiere estar allí y hablar con él, quiere estar y pasar tiempo, comunión con su discípulo Gallo. Él quiere estar allí, ¿no? Quiere hablar con él cara a cara, como dice el texto. Por eso promete reunirse pronto con él, promete ir, pero lo quiere hacer físicamente, quiere estar allí físicamente. Y yo quiero resaltar este punto porque la comunión en la verdad implica no solamente palabras. Estamos hablando de la comunión con los hermanos. La comunión en la verdad, en la palabra, implica más que solamente hablar. La verdad del Evangelio es una doctrina para la vida, y más que memorizar, más que la Biblia ser para memorizar, es un libro para vivir, es un libro para ser vivido. Y esto indica que la comunión en la verdad no solo es teoría, es también una práctica de la verdad. Implica compartir, implica vida. Y eso es verdadera comunión. Comunión no es solamente hablar, no es solo dialogar, no es solo compartir unas palabras. Implica vida. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 9, quiero leerla hasta el 17, dice, el amor sea sin fingimiento. Ojo, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, porque es muy importante para nosotros, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo es un amor sin fingimiento? Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren que todo esto es práctica. El amor sin fingimiento es práctica, es una práctica de amar. Dice el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión,
no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Miren, el amor sin fingimiento tiene que ver con acción. Amar en la verdad o amar sin fingimiento significa hacer, significa fortalecer al débil, significa animar al nuevo, al que está recién llegado. Ustedes saben lo difícil que es empezar en el camino del Señor, lo que implica muchas veces ser creyente, convertirnos a creyentes. Ya que nosotros vamos adelante, pues debemos tener misericordia con el hermano que está empezando y ayudarle. Esa es la práctica de la verdad. En muchos sentidos, la comunión cristiana, como la Biblia lo enseña, requiere que nos unamos, requiere que nos congreguemos, requiere que estemos juntos físicamente, porque ese es el ámbito en el que se puede manifestar nuestro amor fraternal y nuestra fe. Y es el ámbito donde Dios pone su bendición. Miren que el Salmo 133, ustedes recordarán, dice que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Recuerdan? Y al final dice, porque es allí, en medio de esa reunión de hermanos juntos en armonía, que Dios derrama su bendición, su vida eterna. Mis hermanos, por eso es imposible que una persona que se manifiesta cristiana lo sea en realidad si no se congrega. Si una persona no se congrega, pues sencillamente está manifestando que no es creyente. Por eso nuestro libro de orden dice que si un hermano deja de congregarse injustificadamente por un periodo largo de tiempo, pierde su membresía. Ojo, no es un castigo. Alguno podría verlo como un castigo. No, no es un castigo. No se trata de legalismo. Es simplemente por obvias razones. Porque si una persona no le hace falta a la congregación, pues está manifestando que no es miembro de una congregación, que no hace parte de esta familia, que no le interesa. El libro de orden lo estipula así no porque sea un castigo, sino porque es obvio. El congregarnos no es una imposición que hacemos a todas las personas, no. El congregarnos es parte de nuestros deberes como creyentes y lo asumimos con amor, con deseo, con anhelo, porque queremos crecer, porque estamos vivos. Pero cuando una persona se ausenta de la congregación injustificadamente, se desconecta y no quiere saber nada, pues aparte de animarla y hablarle la palabra, no podemos hacer más. De ahí también la imposibilidad de lo que hoy en día se ve por ahí de las iglesias virtuales. Porque realmente el amor fraternal se vive con la iglesia físicamente. Debemos congregarnos físicamente, sí. Hubo una situación de pandemia donde era necesario hacer los ajustes para podernos congregar. Pero en situaciones normales tenemos que estar juntos físicamente porque sencillamente es lo que implica el amor fraternal, es lo que implica la práctica de la verdad. No podemos practicar la verdad, como dice la Escritura, si simplemente estamos cada quien en su casa. La Biblia nos llama a formar comunidad y yo les animo de pronto a través del canal que tenemos, las personas nos ven por internet y qué bueno que usted esté escuchando la palabra de Dios y se esté edificando, pero yo le digo que si usted no se congrega en una iglesia física, lo haga, le animo a que lo haga porque usted necesita un pastor, necesita una congregación, necesita estar con hermanos, compartir con hermanos y practicar la verdad, amar fraternalmente como la Biblia lo dice, tener comunión con los hermanos. Y eso requiere de su presencia en una iglesia local. Así que animo a todo el que nos ve a que no se conforme con escuchar por estos medios la palabra de Dios, sino que se congregue,
que comparta, que tenga un pastor al cual se sujete, como dice la Escritura. Amar en la verdad significa tener verdadera comunión con los hermanos en Cristo. Es lo que nos está enseñando aquí el apóstol. Ahora, lo segundo que podemos ver en esta despedida del apóstol Juan es que amar en la verdad significa también procurar el bien, procurar el bien. Ese es el segundo punto de nuestra enseñanza de hoy, procurar el bien. El apóstol nos ha enseñado en todas sus cartas, todas sus epístolas en las tres que hemos estudiado, que el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Esa ha sido algo que se nos ha quedado en el corazón. Es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Y en estos versículos, en estos últimos versículos, Juan termina con la frase que es una bendición, que hace parte de las bendiciones del pueblo judío, para su discípulo Gallo. ¿Cuál es esa frase? Él dice, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Esa era una forma de saludo, era una forma de despedida de los judíos. Recordemos que la expresión que usa aquí el apóstol Juan era muy tradicional entre el pueblo del Señor para bendecirse los unos a los otros. Se usaba en el pueblo judío tanto para saludar como para despedirse. Era común entre los judíos. Y aquí el apóstol Juan, con su deseo de enseñar, de seguir enseñando la verdad, y con esta frase de bendición que está expresando a su discípulo Gallo, pues está demostrando Juan la autoridad que tiene con su discípulo, pero también el deseo de bendecir a su discípulo, el deseo de que a su discípulo le vaya bien, el deseo de que su discípulo Gallo tenga un bien de Dios, tanto la verdad como esa bendición. La pregunta es, ¿qué quería decir el apóstol Juan con esta expresión? ¿Cuál era la realidad del deseo de Juan para su discípulo Gallo? ¿Qué procuraba Juan para su discípulo? Primeramente, Juan deseaba la edificación de Gallo. Por eso él dice que él quiere seguir escribiendo, pero no lo va a hacer. Quiere seguir enseñando, pero no lo va a hacer por escrito, sino que va a ir a visitarlo, ¿cierto? Porque él desea la edificación de Gallo. Él quiere que Gallo se cimiente en la verdad. Y no hay mejor bien, mis hermanos, no hay mejor bien que podamos nosotros procurar para una persona que su edificación en las escrituras, que su instrucción en la verdad. Eso es lo mejor que podemos desear y lo mejor que podemos procurar para una persona. Proverbios 8, 10 y 11 dicen, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. El texto es muy claro. Reciban mi enseñanza más que el dinero. Debería primar en nuestro corazón. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo lo que se puede desear no se puede comparar con la sabiduría de Dios. Y aunque podamos decir todos aquí en esta mañana, amén, a esto que estamos diciendo, pues la realidad es que muchos cristianos no se dan cuenta de la importancia del valor de las escrituras. Y eso lo vemos en la vida práctica. Deseamos para nuestros hijos muchas cosas materiales, ¿o no? Y las procuramos con todo nuestro corazón, nos esforzamos por esas cosas materiales. Decimos, yo quiero que a mi hijo no le falte, como a mí sí me faltó. Yo quiero que mi hijo tenga esto, tenga aquello. Pero muchas veces no ponemos el mismo ímpetu, la misma gana para procurar en nuestro hijo la fe. Para eso sí no dedicamos tiempo, para eso sí no nos esforzamos. Un papá una vez me decía, pero pastor, yo no soy pastor, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo?
Usted no tiene que ser pastor ni teólogo para enseñar las escrituras a su hijo. Léalas, estúdielas usted mismo y léaselas a sus hijos. Explíqueselas a su nivel, a lo que usted pueda, pero explíqueselas. Estudie, esfuércese, escudriñe. Nos esforzamos para otras cosas, pero muchas veces para lo que es la Biblia no. No. Usted ha recibido enseñanza en la iglesia. Usted lleva años en el Evangelio. Usted puede enseñar a sus hijos. Es nuestra responsabilidad. Nadie está pidiéndole una clase de teología. Enseñe lo que la Biblia manifiesta claramente. Ese es nuestro trabajo como padres. Deseamos para nuestros hijos muchas cosas materiales, pero no le ponemos la misma gana a que nuestros hijos tengan un crecimiento en la fe, una edificación. Entonces, ¿creemos o no creemos en lo que dice Proverbio? Queremos que a nuestra familia Dios las bendiga y oramos, le decimos, Señor, provéeles, Señor, ayúdales en su salud. Procuramos muchas cosas físicas, pero procuramos para nuestra familia la salvación, la fe. Muchas veces vamos, los visitamos y no es para nosotros prioridad la fe de ellos. El apóstol Juan tenía las prioridades bien claras. Tenía las prioridades alineadas con la palabra de Dios. Nuestro interés como cristiano para con aquellos que no tienen salvación en Cristo debería ser su conversión. Ese debería ser nuestro principal objetivo. Más que cualquier otra bendición. Como dice el texto de Proverbios, más que cualquier cosa. No hay cosa que pueda superar a esta bendición. De la misma manera, nuestro interés para con los hermanos en Cristo debería ser su crecimiento en la fe, debería ser que ellos aprendan, crezcan, como nos está enseñando aquí el apóstol Juan. Pero lo segundo que deseaba Juan para su discípulo Gallo era la bendición integral de Dios, producto del crecimiento en la fe, obviamente, producto del crecer en la fe, pues está la bendición integral. Cuando los judíos bendecían con la frase que usa aquí el apóstol Juan, la paz sea contigo, utilizaban esa palabra hebrea que era shalom, ¿no? Paz es shalom para el judío, la cual muchos traducen como paz, ¿no? Simplemente paz. Pero para el pueblo judío esa palabra tiene un significado mucho más profundo que simplemente paz. Esa palabra viene de una raíz que significa completo, estar completo. El deseo del judío cuando decía shalom era la bendición integral de Dios en la vida de esa persona a la que bendecía. Era que Dios la bendijera por completo. Y esa bendición viene por medio del temor a Dios. Por medio de ese temor a Dios que tanto habla la Escritura. Miren lo importante de crecer en la fe. Cuando crecemos en la fe, podemos llegar a ver la obra de Dios perfeccionándose en nuestra vida y podemos llegar a estar completos en Él, ¿no? El Salmo 112, versículo 1 nos habla de esa bendición. Quisiera leerlo hasta el versículo 6, dice la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Miren esto. No dice bienaventurado todo cristiano. No, dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y temor a Dios es conocerle. Temor a Dios es crecer en Él, es entender, es comprender su palabra. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Recuerdan? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, lo que hablamos hace un rato. El cristiano que no es perezoso, que no es ocioso, sino que cultiva una vida de comunión con Dios, de lectura de la palabra, de conocimiento de Dios a través de la palabra. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Es un texto maravilloso todo ese salmo que habla de la bendición del hombre que teme a Jehová.
Esa era la clase de bendición que quería el apóstol Juan para su discípulo Gallo. ¿Recuerdan cómo empezó el apóstol Juan esta carta, esta tercera carta? En el versículo 2 él dijo así, escuchen, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Recuerdan cuando hicimos ese estudio? Hablamos de la bendición integral de Dios, ¿no? Esa bendición que viene producto del temor a Dios, del crecer, del entender, del conocerle cada día más. El apóstol Juan amaba a su discípulo Gallo y por eso procuraba su bien de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios. La pregunta que debemos hacernos aquí en este punto es, ¿tenemos nuestras prioridades alineadas con Dios, con las prioridades de Dios? ¿Tenemos nuestras prioridades alineadas con las prioridades de Dios? ¿O ya nos dejamos envanecer con las cosas de este mundo, por el posmodernismo que nos lleva a una vida de consumismo, de deseo de poseer y poseer y poseer? El mundo está en esa carrera que no tiene sentido, de tener más y tener más. La pregunta es, ¿será que algún día se puede saciar a una persona, un corazón codicioso? ¿Será que algún día tendremos lo suficiente para nuestro codicioso corazón? Pues obviamente que no. El mundo está en esa dinámica. Y en ese ejercicio empieza a amar las cosas más que a las personas, más que a las relaciones, más que a Dios. El mundo está en esa carrera. ¿Estamos nosotros en esa carrera? ¿O tenemos nuestras prioridades alineadas con la palabra de Dios? Deseamos y procuramos para nosotros, para nuestras familias y para nuestro prójimo el crecimiento en la fe. ¿Estamos deseando, lo estamos anhelando para nosotros y para nuestro prójimo? ¿Deseamos esa bendición integral de Dios? ¿O solamente estamos deseando y codiciando cosas pasajeras? Una manera de mirar nuestro corazón, de hacer un pequeño examen de nuestro corazón, es mirando nuestras oraciones. Nuestras oraciones dicen mucho de lo que nosotros queremos como persona. Muchas veces la oración nuestra es simplemente, Señor, necesito esto, aquello y lo otro. Señor, dame esto, aquello y lo otro. Mira, quisiera un carrito, quisiera esto, aquello y lo otro. Muchas veces lo único que hay en nuestro corazón son cosas materiales. No dedicamos tiempo a la oración por nuestro crecimiento. Ni siquiera nos damos cuenta de las prácticas que estamos teniendo que no son buenas. Pero cuando un creyente tiene alineadas sus intenciones, sus deseos, sus prioridades con las prioridades de Dios, él va a anhelar en la oración ser santificado, va a orar y va a pedir perdón a Dios por su pecado, pero también va a pedirle a Dios que le limpie, que le ayude, que él pueda seguir adelante, pero con una vida santa, con una vida conforme a su voluntad. Va a expresar las situaciones de debilidad y va a pedir, Señor, fortaléceme en esto. Va a pensar en el hermano nuevo y va a decir, Dios mío, ayuda a nuestro hermano que está empezando, que le es difícil, ¿cierto? Padre, ayúdalo a seguir adelante su camino cristiano, apártale de la tentación. Va a pensar en su pastor y va a decir, Señor, Dios mío, ayuda a mi pastor, fortalécelo. Él también es hombre débil, Señor, ayúdalo. Cuando realmente tenemos las prioridades ordenadas, nuestra oración no es simplemente, Señor, necesito esto, aquello y lo otro. Miren, hay cristianos que para lo único que buscan a Dios es para sus problemas. Y la pregunta que deberían hacerse estas personas es si realmente son creyentes o simplemente están queriendo usar a Dios como un medio para su bendición. Esa es la pregunta. Pregunta, ¿aportamos algo en el crecimiento en la fe de nuestros hermanos? ¿O ese tema ni nos preocupa? Muchas veces esa es la realidad. Hay creyentes que no les preocupa ni su crecimiento en la fe, ni el crecimiento de sus hermanos en la fe, ni el crecimiento en la fe de esa persona nueva que apenas está empezando. Y eso es triste. Debemos hoy recapacitar en nuestra manera de vivir, de pensar. Y lo tercero que podemos decir o que podemos ver en esta parte final
de la carta del apóstol Juan es que amar en la verdad significa también establecer relaciones sanas. Ese es nuestro tercer punto. Establecer relaciones sanas. En el último versículo de esta carta, Juan hace los respectivos saludos de despedida. Primeramente envía los saludos para Gayo, de los hermanos de la iglesia en la que se encuentra escribiendo. Le dice a Gayo que los hermanos de la congregación donde él se encuentra le envían saludos. Esa iglesia donde se encontraba el apóstol Juan muy seguramente era la iglesia de Éfeso, que era la iglesia donde él estaba en el tiempo en que parece ser que escribió la carta. Luego envía saludos a los hermanos de la iglesia en la que se encontraba Gayo. Seguramente una de las iglesias de Asia en las que también trabajó el apóstol Juan. Y termina especificando que el saludo que envía es para cada una de las personas de esa congregación. Un saludo para cada uno de los hermanos. Y como vimos en la introducción, mis hermanos, el saludo siempre ha sido considerado como una fórmula de cortesía, de demostración de amabilidad y afecto. Y en este caso, el saludo del apóstol manifiesta una sana relación de amistad y de fraternidad entre los creyentes de dos iglesias distantes, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Asia. Dos iglesias que las separaba un buen espacio de tiempo para transportarse. Recordemos que en ese tiempo el transporte no era tan fácil, que había harta distancia, ¿no?, entre la una y la otra. Pero aquí hay una relación. Seguramente la mayoría de los miembros no se conocía. Seguramente Juan sí, ya había conocido a los hermanos, por eso decía que les enviaba saludos a cada uno. Me imagino que él ya había compartido con ellos. Pero la mayoría de los creyentes que vivían en Éfeso, pues no tenían mucho conocimiento de los otros. No se conocían físicamente con los otros, nunca se habían hablado los unos con los otros. Sin embargo, hay un saludo cordial que demuestra que hay una relación de amistad, porque así lo dice el apóstol. Cuando dice los amigos te saludan y dice saluda a los amigos. La pregunta es cómo puede haber una relación entre personas que no se conocen, ¿no? Es un poco extraño esta situación. La respuesta está en el Evangelio. Porque aunque no nos conozcamos los unos a los otros, todos los creyentes tenemos algo en común. Todos los creyentes somos parte de una misma familia. Esa es la realidad. Sí tenemos un vínculo que nos une. Por más que no nos conozcamos, hay un vínculo que nos une, ¿no? Somos hermanos, hermanos unos con otros, hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Dios que nos adoptó. Todos los creyentes somos piedras vivas del mismo templo. Así lo dice la Biblia. Somos piedras vivas del mismo templo. El templo del Señor. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Así dice la Escritura. El cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del mismo cuerpo. ¿Recuerdan esa analogía que hace el apóstol Pablo? Que unos son como las manos, otros son como los ojos, otros son como la boca. Pero al fin y al cabo todos somos miembros de un mismo cuerpo. Tenemos una misma cabeza que es Cristo. Obvio que hay una relación entre nosotros. Todos somos ciudadanos del mismo reino, del reino de Dios. Tenemos una ciudadanía que está en los cielos. Aquí en la tierra todo creyente es extranjero. Miren cómo sí hay una relación. Por más que no nos conozcamos, todos los creyentes en esta tierra somos extranjeros. Todos nuestros creyentes anhelamos una patria celestial. Esto nos conecta a todos los creyentes. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, aquí el apóstol Pablo lo dice casi todo, ¿no? Dice que somos extranjeros aquí en esta tierra. Esa es nuestra realidad. El mundo vive en su pecado, en su inmoralidad. El mundo cada vez más se desenfrena en su inmoralidad. Pero los creyentes todos decimos seguir la palabra de Dios. Todos creemos en lo que dice la Biblia. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Hay algunos por allí diciendo que son cristianos y siguiendo la corriente de este mundo. Esos no son la excepción. Esos son lo que dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero la realidad es que todo creyente verdadero es extranjero en esta tierra. Ve toda esa inmoralidad, esa inmundicia, y él depende solamente de Dios. Él no quiere que sus hijos terminen en esas situaciones. Él quiere vivir una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Y en ese sentido el mundo nos ve con desprecio. Nos desprecia porque queremos seguir la moral bíblica, la verdad absoluta. Todos somos extranjeros aquí. Hay relación entre nosotros, claro. No nos conocemos con otros hermanos de otras congregaciones, pero todos estamos pasando por las mismas situaciones. Tenemos las mismas luchas. Sufrimos de las mismas situaciones en nuestras iglesias, en nuestro país. Se persigue nuestra libertad de expresión en todas nuestras iglesias. No podemos decir lo que la Biblia dice en ciertas partes porque entonces se prende el escándalo, ¿cierto? Eso es común en la iglesia. El mundo nos ataca, el mundo nos quiere callar, nosotros seguimos predicando a pesar de lo que diga el mundo. Todos los creyentes tenemos las mismas luchas en la familia, en el hogar. Cuando el corazón de los miembros de la familia se dejan llenar de la vanidad de este mundo, pues sufrimos de la misma manera todos los creyentes. Todos estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos ese día glorioso. Todos estamos en camino de santificación. Todos nosotros como creyentes. Y si esto es así, la pregunta es, ¿cómo no va a haber una relación entre nosotros? Claro que la hay. ¿Cómo no va a haber una relación entre los miembros de la congregación? Así no nos conozcamos los que vivimos en un lado y los que vivimos en el otro. Por más de que haya distancia entre la iglesia, entre una iglesia y la otra, los miembros de las iglesias locales, los miembros de la iglesia universal, somos una familia en Cristo. Y esa es la verdad. Es por esa causa hay una relación entre la iglesia de Éfeso y la iglesia de Asia en esta despedida. Pero a causa de la gran cantidad de creyentes que existe y de la distancia que muchas veces nos separa, alguno de pronto podría sugerir que la relación de los creyentes entre sí no es muy firme, no es muy real y muy firme. Y esa sería una apreciación obviamente muy equivocada, porque la firmeza de las relaciones fraternas de la congregación no tienen que ver con las circunstancias que nos rodean. No tienen que ver con la distancia de tiempo o de espacio que hay entre una iglesia local y otra, sino que todas ellas están basadas en un cimiento firme, y ese cimiento sobre el cual está basada las relaciones de la iglesia es el Evangelio, es Jesucristo, es la palabra de Dios. Y ese es un cimiento firme. La relación de los creyentes está basada sobre el cimiento firme de la verdad de Dios revelada en las Escrituras. Por eso podemos tener comunión unos con otros. Nos une la misma fe por eso. Tenemos la misma Biblia, estudiamos la misma Biblia. Si lo hacemos sinceramente vamos a llegar a tener la misma fe. Eso es lo que el apóstol Juan nos ha estado enseñando en las 3 epístolas. Que la verdadera relación fraternal de los creyentes debe estar basada en la verdad y no simplemente en la emoción, no simplemente en el sentimiento, sino debe estar basada en la verdad. ¿Recuerdan que esa ha sido la temática de las 3 epístolas?
Recuerdan que la iglesia le abrió la puerta a la falsa doctrina por enfocarse en el sentimiento, en la emoción, en la compasión y no en la verdad. Recuerdan que el apóstol Juan ha dicho que el que viene con una doctrina diferente no lo reciban en casa ni le digan bienvenido. ¿Por qué decía todas estas cosas? Porque la verdadera relación fraternal de los creyentes está basada en la verdad de las Escrituras. Si no está esa verdad, no hay relación. ¿Recuerdan que lo hemos dicho? Esa era la clase de relación que muestra el saludo de despedida del apóstol Juan y que unía a la iglesia de Éfeso con la de Asia, que unía a los creyentes de Éfeso con Gallo, con Demetrio y todos los hermanos en la fe de la congregación. ¿Qué los unía? La palabra de Dios, la fe. Esas relaciones fraternas, por estar basadas en la verdad del Evangelio, nos edifican. Miren lo hermoso, nos edifican, nos fortalecen, nos enriquecen esas relaciones, nos hacen fuertes como congregación. Por eso es tan importante las relaciones fraternas. Todo lo contrario pasa cuando creamos relaciones con personas que no son creyentes, con incrédulos. Esas relaciones no nos fortalecen, no nos edifican y muchas veces tienden a apartarnos de la fe y de la práctica de la verdad. Esa es la realidad. Por eso este texto que estamos estudiando es un llamado para la iglesia a establecer relaciones fraternas con los hermanos. Mis hermanos, qué mejor socio en un emprendimiento que un verdadero creyente. Ojo, no estoy diciendo que que un cristiano, no. Estoy hablando de un verdadero creyente. ¿Qué mejor socio en un negocio que un verdadero creyente? Obviamente que conozca de finanzas, ¿no? Del negocio que va a hacer. ¿Qué mejor amigo para una persona que un creyente? ¿Qué mejor amiga para una hermana cristiana que otra que tenga su misma fe? ¿Cuál va a ser su consejo? ¿Cuál va a ser su ayuda en el momento de la dificultad? Va a ser un consejo bíblico. Las relaciones fraternas son muy importantes. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si andas con hermanos en la fe, si andas con creyentes, pues vas a ser sabio. Vas a atesorar la palabra, vas a escuchar consejos bíblicos. Pero si te juntas con necios, pues serás quebrantado. Sus consejos no te van a llevar a lo bueno, dice la Biblia. Estas realidades del Evangelio que nos unen nos llaman al amor fraternal práctico, a establecer relaciones fraternas basadas en la verdad con los hermanos en la fe. Pero relaciones de verdad. En el mundo hay mucha hipocresía y las relaciones del mundo están basadas en el egoísmo, en intereses egoístas. Muchas personas se muestran cordiales, se muestran amables, serviciales, solo porque necesitan un favor. Esa es la realidad. Solo porque lo ven como un futuro cliente, como alguien que les puede solucionar algún problema, o alguien incluso que les puede prestar un dinero, y por eso manifiestan ese cariño, esa cordialidad, simplemente por un interés egoísta. En el hospital donde atienden a mi hijo, llegan a veces personas de la farándula a visitar supuestamente a los niños con cáncer y vienen simplemente a tomarse una foto. Vienen, saludan a todos, se toman la foto y se van. Realmente no se interesan por la salud de los niños, uno los escucha y realmente no tienen ningún interés de estar ahí. Su único deseo muchas veces, pues no digo que todos, pero la mayoría de los que hemos visto, es tomarse la foto para subirla a sus redes sociales y decir que están haciendo una obra de caridad, algo bonito, algo bueno.
Pero miren que ni siquiera traen un dulce para los niños, ni siquiera hacen una donación al hospital. Simplemente ellos llegan ahí, se toman la foto, se ven muy, muy cordiales y hasta luego. No les interesa saber ni de qué está enfermo el niño, no les interesa saber cómo ha sido la situación, qué necesitan, no, nada. Simplemente van y se sacan la foto. Así son las relaciones del mundo, así es la manera en que actúa el mundo. Llegan con una sonrisa para la foto y se van, pero en la iglesia las relaciones no deberían ser así, mis hermanos. Y es lo que yo quiero que ustedes vean. El mundo lo hace de esa manera porque es el mundo. Pero la iglesia no debería ser así. Nosotros debemos estar ahí más que solo para la foto. Nosotros deberíamos eh, formar relaciones verdaderas, fraternas, donde nos amemos, donde nos interesemos por el bien de nuestro prójimo, ¿verdad? Los hermanos en la fe estamos llamados a establecer relaciones fraternas sanas, es decir, relaciones sinceras, reales, basadas en la verdad de Dios. Muchos dicen que son hermanos, miembros de la congregación, pero nunca vienen a la iglesia, no se congregan, no están dispuestos a servir, no apoyan la obra del Señor. ¿No se parece eso a la hipocresía del mundo? ¿No creen ustedes? No es lo mismo que hace el mundo con su hipocresía, pero cuando necesitan una ayuda, están allí de primerita, ¿no? Están allí haciendo fila de primeras. Eso es hipocresía. Muchos creyentes no se enteran ni siquiera de los problemas de la iglesia, porque nunca vienen. Les pasan los días, los meses y a veces hasta los años. Y de repente vuelven, se sientan un rato allí y no saben ni cómo está la congregación, ni les importa. Como nos muestra el apóstol Juan en esta epístola, una relación fraterna, real, cristiana, está basada en la fe del Evangelio, en motivaciones sinceras, no egoístas, en la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. La pregunta es, ¿esa es la manera en que estamos relacionándonos con la iglesia? ¿O estamos, como el mundo, usando a las personas para nuestros propios objetivos egoístas? ¿Estamos formando relaciones fraternas con los hermanos en la fe? ¿O tóxicas como las del mundo? ¿Estamos deseando tener relaciones fraternas con creyentes o con incrédulos? Mis hermanos, amar en la verdad significa establecer relaciones fraternas sanas con los creyentes, con los hermanos, sinceras, basadas en la verdad del Evangelio. La pregunta, ¿lo estamos haciendo? Así que yo quisiera concluir esta enseñanza resumiendo lo que el apóstol ha dicho en todo este estudio, ¿no? Juan termina hablando del mismo tema con el que empezó, del amor en la verdad, del amor en la verdad. Y a través del estudio de estos versículos podemos prácticamente escuchar el llamado de Dios a su iglesia a amar en la verdad. Ese es el llamado de Dios. Es decir, a tener comunión como hermanos, comunión como iglesia, a procurar el bien mutuo, el bien de nuestro prójimo, y a establecer relaciones sanas basadas en la verdad. Ese es el amor. El amor no es un poema, no es teoría, es práctica. Es una vida vivida en procura del bien de nuestro hermano. Pero hemos dicho que estos estudios de Tercera de Juan los vamos a terminar con pequeñas tareas para la vida. Y esta parte final de esta carta no va a ser la excepción. Vamos a hacer una pequeña tarea. ¿Cuál es la tarea para esta semana? Pues lo primero que vamos a hacer es un examen propio, un autoexamen de nuestro compromiso como creyentes en el amor fraternal, en el amor en la verdad. Podemos hacerlo a través de algunas preguntas sinceras de ese compromiso que tenemos con el amor
en la verdad. Podemos hacernos preguntas como, ¿tengo una relación real con la iglesia de Cristo o es ficticia? Es solamente de apariencia. ¿Hay una relación real? Esa es una pregunta interesante. Muchas personas tienen una relación de, de simplemente para la foto. ¿Estamos amando en la verdad como nos enseñó el Señor en el estudio de hoy? ¿Estamos realmente amando en la verdad con acciones que lo muestran así? ¿Cómo es mi relación con los demás miembros de la iglesia local? Estas preguntas son muy importantes para hacernoslas. ¿Cómo es mi relación con los miembros de la iglesia local? ¿Cómo me relaciono yo con ellos? Otra pregunta, ¿es la verdad el fundamento de mis relaciones de amistad? ¿Es la verdad el fundamento de mis relaciones de amistad? ¿Cuáles son mis amigos? ¿Recuerdan el que anda con sabios? Sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Si encontramos que estamos bien, pues fortalezcamos cada día más esas relaciones fraternas. Pero si estamos fallando en cuanto al amor en la verdad, pues lo primero que debemos hacer es, como siempre, les he enseñado a pedirle perdón a Dios porque esto es pecado. Cada vez que nosotros obramos de manera contraria a los principios divinos, pues estamos pecando. Este es un mandamiento del Señor, ¿recuerdan? Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como Dios os ha amado. Mis hermanos, si no estamos bien en esta área, pues esto es un pecado y tenemos que pedirle perdón a Dios y pedirle que nos fortalezca para poder cambiar esa situación, para vencer el mal con el bien, como dice la palabra. Y el último punto, mis hermanos, es cambiar esas actitudes pecaminosas. Cambiar esa apatía que muchas veces caracteriza la vida de algunos creyentes, que no se interesan en nada por el bien de la congregación, que no tienen en estima la congregación, los hermanos, y empezar a amar verdaderamente. Recuerden que amar no es un sentimiento, ¿recuerdan? Puede producir sentimientos, pero el amor es la procura desinteresada del bien de nuestro prójimo. Cambiemos actitudes pecaminosas. Vamos a comprometernos de manera real con la congregación, con la iglesia de Cristo. Tomemos acción. Esa es la tercera cosa que podemos hacer en nuestra tarea. Tomemos acción. Congreguémonos si no nos congregábamos. ¿Cómo va usted a amar la congregación si no se congrega? Construyamos relaciones fraternas fuertes, basadas en la verdad, que procuren el bien de nuestro prójimo. Esas relaciones que nos edifican, que nos fortalecen, que nos animan. No podemos vivir el cristianismo en solitario. No se puede. El cristianismo se debe vivir en comunidad, en comunión. Y para eso está la congregación. Mis hermanos, Dios nos ayude con estos propósitos. Dios nos ayude para poder poner en práctica la enseñanza que acabamos de recibir. Así que yo les invito hoy a que terminemos este tiempo orando a nuestro Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos fortalezca, que nos ayude con esta intención de cambiar eso en nuestra vida, en nuestro corazón, que podamos establecer verdaderas relaciones fraternas, que podamos nosotros amar realmente en la verdad. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer, Señor, tu palabra, que muchas veces nos amonesta, nos enseña, escudriña nuestro corazón. Señor, nos desnuda nuestras intenciones, nuestras falencias, y a través de ella, Padre, inevitablemente podemos ver las manchas de nuestro corazón. Padre, queremos hoy pedirte perdón, porque muchas veces no amamos en la verdad, porque muchas veces las prioridades de nuestro corazón son más mundanas que cristianas, porque muchas veces nos preocupa más las cosas pasajeras que lo que tu palabra nos llama a valorar. Perdónanos, porque muchas veces establecemos amistades con personas no cristianas que en vez de acercarnos a ti, nos alejan un poco más y abandonamos esas relaciones buenas con los hermanos en la fe. Perdónanos. Perdónanos cuando nos comprometemos con la iglesia, cuando tenemos una vida mediocre como cristianos
no amamos en la verdad la obra, ni a los hermanos, ni a los ministros de la congregación. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Mira estas intenciones de nuestro corazón, este deseo de que tú nos renueves, nos transformes en este área y que podamos nosotros amar en la verdad como tú nos has enseñado a través del apóstol Juan. Te damos muchas gracias hoy, te pedimos ayúdanos. Fortalece la congregación, afirma a los hermanos en la fe, que podamos vivir para tu gloria, que podamos manifestar, Señor, verdadera comunión, verdadero amor fraternal. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.